Grabación. Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Fernández. Yo soy el director de la escuela Lupo Design. Pues mil gracias a todos los que están aquí presentes, a los que recién llegaron a este demo charla con Carlos Fonque, que ya ahora introduciré. Entonces, les quería comentar primero, pues la idea es que comenzamos con estas charlas para este mes en cuanto a un poco a lo que nosotros también realizamos en la escuela, en cuanto a lo que es capacitación y también gestión. Actualmente pues tenemos finalizando un diplomado que por fortuna y digamos, fue algo que no esperábamos, que estudiantes de toda Latinoamérica y de España estamos muy contentos por eso, y vamos a tener una entrega el 22 de abril para el cual obviamente están invitados. Lo vamos a hacer es por IG, por Instagram Live, y ya los que pues van a entregar para que ustedes vean, digamos, los resultados de esos 2 meses y medio del diplomado. Igualmente estamos liderando un proyecto de microvehículo unipersonal con una marca colombiana que estamos gestionando pues prácticamente también con Carlos Fonque y un equipo de ingeniería. Eh, Eso pues por cláusulas no las podemos profundizar, pero estamos muy contentos del resultado. Tenemos de hecho mañana entrega con el cliente para pasar allá el proceso de paramétrico y de análisis de este tipo de vehículos, lo cual pues no, quiero decir que nosotros también tenemos experiencia no solo en cuanto a lo que es la bocetación, sino también toda esta relación de flujos de trabajo y sistémicamente y metodológicamente para realizar estos productos, ¿no? Siempre enfocados a energías sustentables. Entonces, no siendo más, pues voy a explicar muy básico lo que nosotros usualmente hacemos. Yo debo ausentarme por un momento de esta sesión. Carlos va a estar a cargo. Entonces, los que quieran participar, preferiblemente es, eh, abran su micrófono y le hacen la pregunta directamente a Carlos. Eh, Debido a que como no vamos a estar moderando, no hay una segunda persona, de pronto él no pueda leerlos en el chat. Entonces, háganlo abiertamente para que de esa manera, puedan compartir toda la experiencia que él está ejecutando. Ahora, les recomiendo pues tener mientras tanto los micrófonos apagados para que pues, Carlos pues, cuando esté ejecutando el ejercicio lo puedan ir escuchando pues, plenamente. Ahora, Carlos Fonque, bueno, Carlos Fonque resultó que nos seguía desde hace mucho tiempo. Es un apasionado de los autos y del diseño automotriz y de producto. Mm, nos conocimos hace más de 2 años, tomó las clases del diplomado con nosotros y actualmente él es uno de los asistentes y también pues creo que poco a poco de los profesores del diplomado. Consideramos que Carlos tiene muy buenas habilidades, primero humanas, que eso es importantísimo. Segundo, pues también a nivel de todas estas cualidades artísticas, tiene potencial en la parte de sketch, en la parte de digital 2D y en la parte 3D estamos, digamos, trabajando para que eso se potencialice. Seguramente y aspiramos que el próximo año pues pueda aplicar a becas y irse a Europa, de las cuales ya aplicó, quedó, pero bueno, se postergó por otras cuestiones. Y hoy pues él está, pues, como dije anteriormente, participando no solo en los diplomados activamente, sino en este proyecto que estamos gestionando. Entonces, pues mil gracias a todos por estar aquí presentes. Los dejo con Carlos y Carlos, pues si quiere hacerse una presentación previa, pues bienvenido y muchas gracias por participar, ¿no? No, gracias Alejo, gracias a todos pues, por estar aquí acompañándonos a nosotros en estas charlas que queremos hacer y no, pues espero les guste. Hoy vamos a hacer algo bien fácil que todos lo puedan hacer. Sería bueno si después, no sé, más adelante ustedes hacen algo y nos taguean para nosotros poder ver lo que ustedes hagan en base a lo que vean hoy, pues sería muy chévere. Entonces, por el día de hoy, preparé este boceto esta mañana, que fue una especie de una wagon. El render se puede hacer tanto en Photoshop como en Sketchbook. O sea, las herramientas que se van a utilizar son las más básicas de cada programa.
Entonces, digamos, en este caso estoy usando Photoshop, pero pues sabemos, o bueno, para los que no saben, tenemos casi las mismas herramientas. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que yo hago, paso mi imagen a Photoshop, la coloco en el efecto de multiplicar. Multiplicar lo que hace es que todo lo blanco que tenga el boceto lo va a quitar y le bajo la opacidad para empezar ya a trabajar. Todo lo que yo haga va a quedar debajo de lo que va a ser el boceto de esta capa. Entonces, digamos, a veces me gusta empezar por los rines, a veces empiezo siempre cada boceto de una manera diferente. Puedo empezar por la sombra del suelo, por la carrocería, en fin, arranco siempre por lugares distintos. Entonces, en este caso, me gustaría mostrarles lo que es el primer paso que yo hago a veces es tomar unos rines, puede ser de una fotografía, de una imagen que me haya gustado o de un diseño que yo ya tenga. En ese caso me gustan mucho los del concepto de Renault. Entonces lo que puedo hacer es seleccionarlo, toda mi herramienta de selección circular, más o menos al tamaño del rin. Me voy a selección y le digo invertir para que me seleccione todo lo que esté fuera de ese círculo que yo hice. Entonces me va a seleccionar toda esta zona que está acá y le digo suprimir. Solamente voy a utilizar este rin. Entonces, luego de que ya lo tengo, le doy control U. Control U lo que nos hace es desplegarnos este menú, esta pantalla pequeña, que es el de tono y saturación. Entonces la saturación es la intensidad del color. Entonces, digamos, yo le quito toda la saturación, lo dejo blanco y negro, totalmente blanco y negro. Ya después lo que hago es, digamos, para que no me quede con la marca del carro, pues que yo haya escogido para sacar el rin, lo que hago es pintarlo. Entonces tomo un color, lo pinto hasta que desaparezca. Ya después, con el paso del diseño, le hago un centro a la rueda o lo dejo así. Entonces, con control T, lo que hago es moverla. Entonces, digamos, en este caso la imagen era tan grande que me dejó como este espacio acá abajo. Entonces, lo mejor es seleccionar y borrar eso, que no lo vamos a necesitar. Entonces, control T, que es para mover, más o menos ubico mi rin, parece que está bien. Y le digo control J. Entonces, control J, en este caso lo que hace es duplicar la capa. Entonces, otra vez le doy control T y me desplazo hacia la rueda de adelante. Y ya con los manejadores lo que hago es cambiarle el tamaño. Entonces, digamos, siempre para la bocetación se tiende a exagerar un poco lo que son los tamaños de los rines. Eso, le da mayor impacto a lo que es el boceto en sí. Entonces, estas dos capas las voy a hacer en una sola, entonces le doy clic derecho y le digo combinar hacia abajo. Entonces me quedan estas dos ya en una sola capa. Le voy a poner Renault. Esta es mi capa de fondo. Por lo general no hago fondos en blanco, siempre me gusta tener como una especie de color al fondo que me diga que el auto está como en un escenario. Entonces le pongo, no sé, este azul o un gris o digamos hay gente que hace renders en Photoshop, pero lo que hace es colocarle una fotografía de fondo o empiezan a hacer, hay una técnica que se llama make painting, que es hacer fotografías, imágenes a base de otras fotografías. Pero bueno, eso ya es otra técnica más, muchísimo más avanzada. Entonces mi fondo lo que puedo hacer es bloquear el fondo por si después necesito mover algo, no se me va a mover, el fondo se va a variar y empiezo a trabajar desde la capa de fondo. Entonces creo una nueva y con la herramienta de pluma me voy a trazados y creo un nuevo trazado. Entonces este nuevo trazado va a tener lo que es la forma, todo el contorno de lo que es mi carrocería como tal.
Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y depende del diseño qué es lo que vamos a seleccionar. Digamos, a primera vista yo seleccionaría todo esto, que aparentemente es carrocería, pero digamos, como me lo imaginé, eh, esta línea que ustedes ven acá, hacia abajo, vendría siendo como otra pieza negra, de color negro. Entonces lo que yo haría sería hacer la selección desde acá, todo este contorno. Hay una cosa con la pluma y es, si yo doy clic, me queda un nodo cerrado, o sea que yo no puedo manipular para dar curva ni nada. Pero si yo le doy clic sostenido y lo arrastro, me crea estos manejables. Como ustedes ven, puedo con ellos generar esas curvas. Entonces, digamos, lo ideal para una curva como esta es no hacer tantos nodos. Entre menos nodos tenga una curva, es muchísimo mejor. Y cerramos. Entonces aquí ya se me crea esa línea. Acá en esto fue una forma lo que yo generé. Entonces ahí me da la opción del trazo. El trazo lo que hace es todo este contorno, darle color. No quiero con ese color. Digamos que lo voy a poner en un color blanco. Ese es el relleno, no el trazo. Y ya se me dará así la base de lo que va a ser mi carrocería, mi chapa, no sé cómo lo llaman en otros países, del vehículo. Algo que siempre les recomiendo a todos es siempre ponerle nombre a las capas o color también. Pero pues yo los colores lo utilizo más es como por ya como por las carpetas, o sea, pongo carpetas y le agrego color. Pero lo más importante es a cada capa, que digamos en una carpeta puede tener uno 10 12. Entonces uno se va a enredar mucho si tiene muchas capas y no las nombra. Así estén por color, así estén en una carpeta. Entonces aquí yo le pongo base G. Eso sí ya es como cuestión de cada uno que le ponga nombres. A veces ni les coloco nombres, sino les pongo ahí unas cosas como para diferenciarlas y ya. Entonces, debajo de esa vamos a crear otra forma, o sea, otra capa con pluma que esté en forma. Y voy a seleccionar todo lo que es la parte negra que va a ir en mi carrocería. Entonces, todo este contorno, no importa que se estén pasando aquí por detrás de la rueda, no importa. Ahorita vamos ya a hacer ese siguiente paso, que es el paso de rueda o el fender, o los guardabarros, como lo llaman. Ahí como ustedes ven, atravesé prácticamente la forma de lo que era mi carrocería. Ahí no afectaría lo que es la carrocería, porque en la jerarquía de capas, si mi capa de carrocería o de base está sobre la que estoy haciendo, solamente se va a ver o sea, se va a ver mi carrocería encima y no se va a ver afectada. Que uno, está en capas apartes y dos, está sobre la capa que estoy generando ahorita. Entonces, digamos, le voy a poner un relleno oscuro, negro, para que ustedes vean. Ella no se ve afectada gracias a la jerarquía de capas. Lo bueno de trabajar con formas es que, dado el caso, digamos, uno no hizo el trazo bien al principio, entonces puede uno corregir. Va con esta herramienta y lo que hace es seleccionar los nodos. Entonces, digamos, aquí la veo que está como muy caída ahí corrijo, o si quiero modificar ya más las curvas, modifico las curvas, las alturas. Eso es ideal como para esos primeros pasos, esas primeras bases que uno quiere, porque ya el resto de lo que son luces, brillos y demás van a depender de ellas. Entonces, digamos, le puedo trabajar la opacidad a esta para que se alcance a ver mi boceto. Recuerden que mi boceto está en la parte de arriba. Entonces aquí le voy a poner base negra. Es toda la parte negra de mi carrocería.
Y ahora vamos a hacer lo que es el vidrio. En este caso yo me lo imaginé con el vidrio totalmente de lado a lado de lo que es el greenhouse o el habitáculo. Entonces genero otra capa desde la capa cero, desde la de fondo, y hago la selección. Entonces recuerden, entre menos nodos tenga una curva, mucho mejor. Y lo cerramos. Acá para que no haya ese conflicto de que está muy cerca al otro, que nos vaya a dar un espacio hueco para agregar otro nodo y bajarlo acá. Recuerde que como él está debajo, no se va a ver afectada ninguna de estas dos capas. Y lo relleno de un color oscuro. Y le quitamos el trazo. Muy importante quitar el trazo. Entonces, digamos, en este caso, escogí el color del fondo, pero quiero cambiarlo. Entonces, igual. Lo bueno de trabajar con ese tipo de trazados es que puedo ir y modificarlo por el color que yo quiera. Listo, esas serían como las bases que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es sobre estas capas, que son las de base, podemos seleccionarlas todas con Shift o con Control una a una, y acá abajo tenemos el icono de la carpeta. Pues cuando ya las tenemos seleccionadas, lo que hacemos es darle el icono de la carpeta y ella nos la agrupa. Entonces, digamos, bases. Le pongo. Entonces, sobre esta carpeta voy a generar nuevas formas que van a ser las que nos van a hacer las formas de las ruedas, lo que va a ser el paso de rueda o el fender, y también la sombra que se ve en la parte posterior, las otras ruedas. Vamos a empezar a hacer lo que son los fenders. Entonces igual lo bueno es trabajar con trazados, con eso más adelante los puedo modificar. Entonces más o menos calculamos y modificamos. Todo esto también igual depende del diseño ya que ustedes que tengan en mente. No todos los diseños tienen que tener ruedas, eso sí. Y igual lo que hacemos es cambiar el relleno por un color oscuro y le quitamos, si tiene el trazo activo, se lo quitamos para que no nos genere un contorno así bien que no queremos. Entonces estas serían nuestras bases para ya empezar a renderizar. Igual estos colores pueden cambiar, o sea, si ustedes quieren cambiarlos por otros, digamos yo quiero que este vehículo como un poco como más azul para que juegue con el fondo, entonces me voy a mi carpeta de bases y selecciono mi base general que es la carrocería y me voy y le cambio el color. Entonces digamos quiero el mismo del fondo pero más iluminado por ahí, tal vez un poco más y listo. O lo pueden dejar blanco, el color que ustedes quieran. Igual más adelante también uno le puede hacer el postprocesado
de lo que es como tal el render. Entonces, digamos, ya se puede utilizar el mismo Photoshop u otros programas que hay como Lightroom, así de ese estilo, que es solo edición fotográfica, que le pueden a uno también como a pulir el boceto. Entonces, desde la capa cero o la de fondo voy a generar otra y voy a crear el trazado de lo que va a ser la sombra del vehículo. Igual la relleno de un color oscuro, quito el contorno rojo. Ya ahora sí, esta es de las primeras cosas así como que sí o sí tengo que hacer. O sea, como cosa, cuestión personal de que no me gusta ver los autos como flotando. Hay renders que sí los utilizan pues, como un efecto que los hace ver súper atractivos, pero por lo general a mí me gusta como posicionarlos sobre la tierra. Entonces, para empezar ya como a avanzar, si yo dejo mi sombra así, se ve demasiado rígida y se ve poco realista. Entonces, por lo general, lo que uno hace es agregarle efectos con los filtros. Digamos, uno le da filtro y le agrega un desenfoque. Entonces, puede iniciar uno por un desenfoque gaussiano o por un desenfoque de movimiento. Entonces, desenfoque gaussiano lo que hace es difuminarlo. Aquí le damos rasterizar, como estamos trabajando en una forma, difuminarlo hacia todas sus direcciones. Entonces, con este manejador controlamos esa difuminación, qué tan fuerte la queremos. Y no la controla en píxeles. Y ahora lo que hacemos es agregarle otro desenfoque, pero esta vez de movimiento en el eje horizontal. Así que ya como se alargó acá en esta zona, lo que hacemos es con el mismo manejador, le bajamos para que no la difumine en esa dirección. Y ya se ve así de esta manera. Ya tenemos nuestra sombra del piso, nuestra sombra del vehículo. Igual, tenemos que poner el nombre a las capas porque que no se nos haga un enredo todos estos renders. Entonces ya tengo mis bases, que son todas estas. Estas son mis fenders. Y sobre fenders vamos a trabajar una nueva capa que puede ser a base de selecciones circulares que va a ser para delimitar nuestro espacio de la rueda. Entonces, selecciono la herramienta y ella me deja hacer elipses, pero si yo oprimo Shift, ella me ayuda a hacer ese círculo perfecto. Digamos, quiero que sea de ese tamaño. Ya cuando el cursor lo pongo dentro de esa selección, me cambia para poderlo manipular, o sea, para poderlo mover. Pero si está afuera, lo que me hace es generar otro nuevo. Entonces, lo que hago es desde adentro. Ahí quiero que quede. Entonces me voy a bote de pintura y estando en mi capa, le voy a poner aquí rueda F de frontal y la relleno. Con control D seleccionamos, ya se empieza a ver un poco mejor. Entonces, esta de rueda F la podemos darles control J y le damos control T y la desplazamos hacia atrás. ¿Ven? Esto fue lo que acabamos de hacer. Entonces, como mi rueda trasera es más grande, lo que hago es con Alt, tomo uno de los bordes para que yo me lo haga simétricamente y la muevo. Digamos, veo que va demasiado grande. Entonces, lo que puedo hacer es acercarme, otra vez control T, la acomodo mejor.
Listo. Entonces ahora, estas dos capas quedan con el mismo nombre, entonces digamos le podemos volver, combinarlas en una sola y le doy combinar hacia abajo. Entonces ya cambiaría de nombre, ya no sería rueda frontal, sino ruedas. Este también vendría siendo como una especie de base, porque luego a lo que es el neumático le podemos agregar unos brillos para que le dé un poco más de realismo. Ahora, estando en nuestra capa de sombra, voy a generar otra capa y tomo mi selección del lazo poligonal. Tomo esta herramienta y lo que hago es, voy a seleccionar lo que son las otras ruedas, o sea, la sombra que me generan las ruedas del lado derecho del vehículo. O sea, estas que se ven acá, esta línea. Entonces voy a hacer una selección desde acá, desde el centro de la sombra, subo, paso a lo que es la otra, igual, vuelvo a lo que es la sombra al centro de la sombra, y relleno con un color negro. Ya empieza como a darle como esa sensación de volumen, de perspectiva al vehículo. Entonces sería como mi sombra 2. Sería la sombra del suelo. Ahora sí ya podríamos empezar a hacer lo que es ya propiamente el renderizado de lo que es la carrocería. Y luego ya podríamos hacer lo que es luces y detalles de lo que es el escenario. Entonces en bases, mi base G, la voy a poner dentro de otra carpeta, la base G, y la voy a llamar carrocería. Entonces hay una cosa para trabajar muy fácil, como más cómodo, y es trabajar con máscaras. Entonces la máscara de capa lo que hace es delimitarme cierta zona que yo le diga a ella que quiero, en la que quiero trabajar. Y si yo me salgo de esa zona, ella no va a dejar que se vea, que se muestre. Entonces ya como tenemos nuestra base, lo que hacemos es a la carpeta, no a la capa, sino a la carpeta, le agregamos una máscara. Entonces acá está nuestro icono de máscara, que es el que está acá, y le damos ahí. Ella ya nos queda ahí en ese pequeño icono como con el contorno de lo que es nuestra carrocería. Entonces yo genero una capa nueva y ahí tomo un pincel, voy a cambiarle de color. Ella no deja que yo me salga de lo que es la carrocería. En sí, lo que está fuera de la carrocería que yo estoy dibujando, sí existe. O sea que eso sí le genera cierto peso gráfico a lo que es el programa. Si yo deshabilito la máscara, ella deja que se vea todo lo que yo dejé por fuera. Entonces lo mejor es como habilitar la máscara de capa y trabajar ahí con cuidado de tampoco exagerar al salirse. Eso lo digo yo como desde mi experiencia de que se fuerza el equipo, porque no trabajo pues con un equipo así de alta capacidad, entonces siempre estoy como trabajando todo como por carpeta, súper organizado, intentando unir la mayor cantidad de capas unas con otras para que no le genere tanto peso y tanto esfuerzo al equipo. Entonces aquí tengo mi carrocería. Ahora la base negra es todas mis piezas negras. Voy a subirle y a ponerle en una carpeta. Digamos, la base se confunde demasiado con lo que son las sombras y los bajos del vehículo. Lo que hago es, con mi herramienta de flecha acá, la flecha blanca, selecciono la capa y me voy acá al relleno. Entonces voy a buscar en una escala de grises, uno que me convenza. Ahí está, perfecto. Los tonos que yo estoy agregando acá al principio son los tonos que se van a manejar, que son los tonos medios. ¿Eso qué quiere decir? Que no son los tonos más claros que da la superficie, sino que son los tonos que están claramente en el medio, o sea que no son los tonos más oscuros ni los más claros, como para uno manejarse
en ese rango de tonos. Entonces tampoco le va a poner en un color tan saturado como tan luminoso, digamos colores neón y ese tipo, pero tampoco le van a agregar un negro tan profundo. Este sería mi style. Ahora sí podemos empezar ya a trabajar. Entonces hay una cosa que uno puede hacer y es mirar referentes, ciertos referentes que uno tenga y que a uno le gusten sobre todo. Que uno se imagine, bueno, para este diseño me puede servir colocarlo en este entorno o me gustan estas ruedas, así en el caso que yo hice, que fue escoger las del Renault, el concepto de Renault. Igual también puede pasar para escenarios, para materiales, para los colores de la superficie, para todo, para cualquier cosa. Mirar referentes es muy bueno. Ahora sí, comenzamos a renderizar lo que es la carrocería. Entonces voy a mi carpeta, genero una nueva y empezamos a hacer lo que son unas sombras, pero unas sombras muy tenues. Entonces esto voy a trabajar con los pinceles básicos de Photoshop. Entonces voy a trabajar en este caso con el circular difuso. Lo mejor para estos casos es trabajar con pinceles que sean grandes. Tomamos el mismo color de la carrocería, capa que generamos la vamos a cambiar acá de efectos. Todos estos son efectos de capa que tiene Photoshop. Entonces el efecto de multiplicar como que me ayuda a oscurecerla con el mismo color que tengo. Entonces él me genera ese tono medio. Photoshop también es como de irlo probando mucho y de irse acostumbrando porque digamos, si yo tomo mi pincel tengo todas estas posibilidades de configuración. Entonces tengo la opacidad, tengo el flujo. Igual, si estoy trabajando en una tableta, tengo también otras opciones más para renderizar. Ahí está en un tono ya muy azul. Entonces, ¿qué puedo hacer? Control U, que es tono y saturación, y le bajo la saturación. Estas serían como las sombras medias del vehículo. Digamos, acá tiene aristas muy fuertes, muy marcadas, entonces tendría que darle control Z donde estaba el azul, intentar con el pincel más pequeño hacer esos bordes. Entonces tomo el borrador, si quiero afinar un poco más estas zonas. Igual el borrador también se le puede cambiar de forma, entonces tomo el circular difuso y empiezo a retirarla de esas zonas donde no quiero que se pase. Que son todas las zonas donde hay una luz más fuerte. Y le doy control U y empiezo a trabajar la saturación. Ahí ya se ve mucho mejor. Entonces, esta sería como esas primeras sombras. Igual uno no puede, si uno ve que quedan muy fuertes, puede trabajarlas ya con la opacidad de la capa.
Entonces, digamos las sombras 1. Entonces le puedo trabajar la intensidad o la opacidad de la capa con estos manejadores de acá. Ya veo un leve cambio tonal en la superficie. Entonces ahora vamos a agregar lo que son las sombras más fuertes según ya como el diseño de la carrocería. Vamos a agregar otra capa. Tomamos nuestro pincel, ponemos el efecto de multiplicar y empezamos ya a lanzar el lápiz. Entonces, digamos, acá habría un efecto. No les dé miedo lanzar el lápiz. No, los trazos no tienen que quedar así perfectos como tal, como ustedes ven como estoy dibujando. Entonces, para eso, digamos, lanzar los trazos así con un pincel grande y no estar limitados por el espacio es como lo mejor que uno, digamos, ya puede borrar. Digamos, acá borro. Con R podemos rotar todo lo que es el canvas. Igual puedo control U y le trabajo la saturación y la luminosidad sobre todo. Entonces ya me va dando ciertos efectos la carrocería. E igual puedo seguirlos trabajando con el borrador. Entonces, digamos, con la herramienta de gotero puedo tomar estos colores que están acá, que fueron los que me generaron después de haber modificado los tonos con el control U, con el panel de tono y saturación, y pintar de nuevo. Digamos, quiero que tenga una sombra más fuerte, por acá también. Acá también, entonces puedo volver y pintar para luego borrar y darle mejor la forma que quiero ahí. Y acá también. Sí, siempre como para temas de brillo, sombras y demás, es bueno, dependiendo de la superficie, trabajar el borrador difuminado o un borrador más rígido. Y el tamaño también influye, el tamaño del pincel para ese difuminado. Recuerden que entre más grande el pincel es mucho mejor generar esos difuminados. En este caso, el borrador.
que ya se va entendiendo cómo son las superficies. Cosa que es muy buena es como ir alejando el canvas para ir viendo cómo va quedando. O también otra muy buena es rotarlo. Pues para rotarlo a una imagen, rotación de la imagen y voltear lienzo en horizontal. Muchas veces se acostumbra, uno y el cerebro de uno automáticamente se acostumbra a ver la imagen y no ve esos errores que puede estar uno cometiendo. Digamos, en este caso cometí aquí este error, que la superficie no se ve muy bien. Como si yo quito mi boceto, funciona, pero no se ve como un buen difuminado, se ve como si fuera muy fuerte. Entonces, en ese caso, tomo mi pincel, le puedo bajar la opacidad y hacerle esos trazos. Listo, ya se ve mucho mejor. Entonces volvemos a activar nuestra capa de boceto y seguimos ilustrando. Entonces, digamos, ya después de haber corregido esos pequeños errores, esos errores, mi costumbre siempre ha sido como manejar la parte frontal del vehículo del lado izquierdo. Eso es como por un tema o sea, que el cerebro está acostumbrado como a ver todo desde izquierda a derecha por el tema de cómo leemos. Uno empieza a leer siempre es como desde izquierda a derecha. Digamos, los orientales, una cosa que tienen los orientales es que ellos bocetan muy bien porque, digamos, la forma de la escritura es diferente y de lectura a la de nosotros. Entonces, como que esa parte mental que ellos tienen es muy chévere, es muy interesante, porque uno siempre, o en mi caso lo digo personal, siempre que va a bocetar, lo hago es con el frente del vehículo mirando hacia la izquierda. Entonces ahí ya tenemos esos primeros volúmenes que ya me dicen cómo va la carrocería en este caso. Entonces ahora lo que puedo hacer es agregar brillos, igual, unos brillos, uno que sean suaves. Entonces tomo un color blanco, tomo mi pincel y empiezo a lanzarlo por esas zonas donde está llegando más la luz. Digamos, esta zona me la imaginé plana, entonces no llevaré luz. Por acá llevaría un poco. Entonces, estos son como nuestros brillos más suaves. Ahora ya podemos pasar a los otros que ya los brillos son como ya más intensos. Pues para esto le podemos agregar una nueva capa y ponerla en superponer. Que superponer lo que va a hacer es sacarnos como la mayor cantidad de brillo de la capa que esté al fondo. Eso también depende de lo que es la intensidad de nuestro pincel. Entonces, digamos, la opacidad está en un 90%. Entonces, igual, lo podemos pintar así y manejar lo que es la opacidad acá de la capa o con la del pincel. Entonces ya depende más como el ritmo de trabajo de cada uno.
Entonces igual a veces es bueno quitar la capa del sketch para ver cómo se van relacionando los brillos con las sombras, están difuminando bien o si falta agregar más detalle o en dónde falló uno. Entonces hay una cosa para darle como ese realismo cuando uno le quite el boceto, como para que no sea tan limpia la superficie, y es hacer las líneas de división que llevan las carrocerías. Es decir, a las líneas que me refiero con divisiones son las puertas, son donde está la línea que hace que se note la diferencia entre lo que empieza a ser lo que es la defensa del vehículo con el guardabarro del vehículo, o algunos que llevan divisiones acá abajo. Es algo que le da como ese realismo al boceto. Entonces puedo agregar una nueva carpeta que se llame ediciones, a usted le colocan el nombre que quieren, y con mi herramienta de pluma empiezo a hacer estas líneas de acá, que son las líneas de las puertas. Entonces, digamos, ya no le haría un relleno, sino que cambiaría el color del trazado como tal. Entonces, le voy a poner un color que sea oscuro. Y salgo ya de mi selección. Vuelvo, genero otro. Bueno, en este caso puedo generar en la misma capa del pad. Entonces no interesa que se haga esa diagonal porque la podemos borrar ahorita. Vamos a la de atrás también. Entonces, ¿qué hago ahora? Con mi herramienta de la flecha blanca que está acá, que hago seleccionar ese segmento y lo borro. Igual selecciono ese segmento que no quiero y lo borro. Entonces, si quito mi boceto ya empieza a tomar como más cara de ser un vehículo. Entonces, esta es mi línea de visión de las puertas. Le pongo la 1 porque ya vamos a ver que vamos a tener que duplicar la capa para agregar un efecto de brillo que llevan las divisiones de las puertas. Entonces, lo que hago es Control J, Control T y con las flechas de dirección le doy uno o dos clics para que ella se mueva hacia el lado derecho o izquierdo. Y con mi herramienta de flecha voy a cambiarle el color. Entonces este va a ser un color blanco. Ahí ya se ve ese efecto de que es una división. Digamos más divisiones que hayan por acá. Entonces, leer una nueva capa, tomo la herramienta de pluma y hago las otras. Entonces, en este caso llevaría ya el frente y hagámosle otra acá atrás. Entonces, tomo mi herramienta, borro el segmento que no quiero y le cambio el color. Y le voy a poner que es la división de las defensas. Igual, control J, control T, y la desplazo hacia abajo
y le cambio el color por un color claro. Entonces, ahí ya se va pareciendo más a un carro. Entonces ahora podemos a irle agregando más brillos acá a esta zona inferior. Entonces ya salimos de lo que es carrocería y pasamos a lo que es la base negra. E igual hacemos una máscara de capa. Entonces, ¿qué hacemos? Estando en la carpeta, lo que hago es con control, arriba en la capa de base negra, oprimido y le doy clic. Entonces él me hace la selección. Estando en la carpeta, lo que hago es agregarle esa máscara. Y sobre la capa de base negra, empezamos ya a agregar lo que son los brillos. Mm, Recuerde que también el borrador se le puede graduar la opacidad. O sea, ahí ya va tomando mejor forma. Todo depende del tiempo que le dediquen a un render. Hay muchas personas que se les facilita hacer renders con dos, tres trazos y agregar sombras. Pero digamos, hay técnicas que son más complejas como el photo bashing, que es el photo bashing, que es, digamos, tomar una fotografía de una pieza industrial y a partir de esa fotografía, con partes de esa fotografía, haciendo la composición de lo que puede ser un vehículo como este. Entonces, con piezas de, no sé, de maquinaria industrial puede hacer uno, es como más como para el tema de creatividad, crear conceptos, ese tipo de técnicas. Otras que son ya la de manejar los pads para hacer todo el tipo de lo que son brillos, sombras con pads y luego agregarle efectos de desenfoque, como les expliqué al principio, para hacer lo que fue la sombra del vehículo. Igualmente también se puede hacer en la carrocería del vehículo. Y igual hay cosas que estudiar como lo que son los tipos de pintura y cómo se reflejan pues, en lo que vienen siendo nuestros diseños. Entonces aquí continuamos, podemos darle más brillos acá o más sombras acá. Bueno, en este caso le voy a agregar un pequeño brillo.
Recuerden que rotar la imagen a veces, o bueno, la mayoría del tiempo funciona. Entonces tenemos ya nuestros brillos. Ahora vamos a crear lo que son nuestras sombras o las partes más oscuras. Digamos, en este caso acá tiene como una especie como de salida de aire. Entonces puedo tomar mi herramienta de lazo poligonal y hacer esa selección. Y con la herramienta de degradado, teniendo un color oscuro seleccionado, lo que hago es hacerlo. Ahí ya se genera esa. Igual con la herramienta de degradado para generar esa sombra que se genera acá abajo. Entonces por acá al frente. Acá al frente tenemos esta superficie que se hunde, o sea que se ve que va hacia adentro, entonces podemos pintarla de negro. Y ahora podemos pasar a lo que es el renderizado del vidrio, que es de la misma manera. Entonces, teniendo en cuenta nuestra primera capa que hicimos, que fue la base, lo que hacemos es, estando en la carpeta, oprimimos control sobre la capa de cristal y generamos acá nuestra máscara de capa en este icono. Seguido de ello, estando en la capa de cristal, generamos una nueva y trabajamos ya con un color blanco. Entonces acá podemos hacer una selección con el trazado. Si tomamos la herramienta de pluma, tenemos dos alternativas. Generar la forma para que nos haga la opción del relleno o el trazado, que ya la vimos, o solamente el trazado, que es como que nos haga ese contorno para nosotros convertirlo en una selección. Entonces, digamos, en este caso voy a utilizar ese. Entonces, cuando ya tenemos el trazado hecho, lo que hacemos es, sin salirnos de la herramienta de pluma, con clic derecho se nos despliega este menú y le damos a hacer selección. Entonces, estando acá en cero y le doy OK. Genero aquí una nueva capa y me voy acá a mi herramienta de bote de pintura. Y lo que hago es rellenar esa capa. Ahí ya nos genera esa especie de brillo fuerte. Igual si se ve ya demasiado fuerte, lo que hacemos es con la intensidad o la opacidad de la capa, lo podemos bajar.
Ya podríamos continuar. Digamos, acá me falta agregar un degradado, que es el de esta zona interior. Entonces me voy a base negra, a mis sombras, hago la selección y con un color oscuro tomo mi herramienta de degradado y listo. Ahí se alcanza a ver. Entonces, sobre la capa de ediciones podemos generar otra carpeta que va a ser como la de componentes, donde yo coloco, digamos, lo que es los faros, las manijas de las puertas, o si tiene alguna otra pieza, el diseño que queramos colocarle. Entonces, ahí en esa carpeta es donde yo lo coloco. Por lo general le pongo partes o componentes. En una nueva capa, en este caso voy a iniciar por hacer lo que es el stop o la luz trasera. Para esta clase de componentes que no se sobresalen de la carrocería y que están dentro de ella, dentro de esa área, lo que hago es irme acá a la máscara de carrocería, igual con control, le doy ahí encima. Entonces ya me hace esa selección. Y a la carpeta le genero igualmente la máscara. Entonces ya me queda seleccionado. Entonces todo lo que yo haga va a quedar dentro de esa máscara. Entonces voy a hacerla con trazado. Entonces clic derecho y debe hacer selección. Entonces me voy y escojo el color que le voy a colocar. Herramienta de bote de pintura. Y ahí ya tenemos el stop. Digamos que no tiene como una buena forma. Entonces puedo hacer otro trazado. Y de igual forma lo puedo utilizar como borrador. Entonces le doy a hacer selección, de los píxeles, suprimo y listo. Recuerden siempre ponerle nombre a las capas. Entonces, en otra capa voy a generar lo que es mi faro frontal. Entonces, igual, herramienta de pluma, hago el contorno y lo relleno con un color claro. Recuerden siempre hacer la selección primero. Entonces, clic derecho, hacer selección y ahí sí, bote de pintura y relleno. Entonces, digamos, otra para hacer lo que es la forma de las manijas de las puertas. Esta es otra capa. Y acá Photoshop nos da la herramienta de formas. Digamos, para esta sería utilizar la herramienta de rectángulo redondeado. Y lo que hago es generarlo acá. Entonces le digo que quiero que tenga un contorno, que sea un contorno oscuro, y que el relleno sea un color claro, un color oscuro, perdón, pero más claro que lo que es el borde. Entonces digamos que en este caso las partes deben de estar abajo de lo que son las divisiones de las puertas. Entonces, estando en la carpeta de partes, lo que hago es clic sostenido y la arrastro hacia abajo de divisiones de partes y ya me genera esa, como si tuviera esa doble manija de puerta ahí. Entonces podemos volver a lo que es carrocería
En este caso ustedes se dan cuenta que uno como que salta de un lado a otro, como que está en una carpeta en un momento, después al otro. Eso es como lo que me pasa a mí, siempre me pasa igual. O sea, estoy en un lado, salto al otro, como para ir desarrollándolo, porque no me gusta quedarme solo en una zona. Me parece que me quedo como que uno no avanza. Entonces vuelvo a carrocería. Este se llama brillos. Entonces, digamos, puedo estar acá en sombras. Digamos, quiero agregarle una sombra acá sobre lo que es el faro. Entonces hago la selección rápida con el lazo poligonal y mi herramienta de grado, que es la que me ayuda. Voy a tomar un color oscuro. Listo, ya se empieza a desarrollar. En esta zona ella tiene como otra entrada de aire. Entonces igual, hago la selección y mi herramienta de grado. Entonces ahí ya va tomando como más cara de vehículo. Aún así lo sigo viendo como con mucho peso. O sea, como que toda esta zona, como que en los diseños no es bueno colocar como tanta superficie de lo que viene siendo carrocería, porque los vehículos se tienden a ver muy pesados. Entonces lo mejor es como o agregarle componentes o restarle superficie. En este caso la idea era dejarla con superficie lo que son el área de los vidrios, pero restarle como ese peso con esta zona de acá. Pero ahorita que lo estoy viendo le hace falta como otro poco más de para quitarle peso. Entonces digamos yo le voy a agregar aquí una pieza negra a ver cómo se vería. Entonces igual me voy a partes, mi carpeta y genero otra. Puede ser con una herramienta de pluma o con la selección. Entonces, digamos, mejor con pluma por si quiero hacerle como el cambio de la forma. Entonces me voy a forma, acá en la herramienta de la pluma, y empiezo a hacerla desde acá. Entonces digo, quiero que no tenga borde y que tenga un relleno gris. Bueno, ya le quita como peso, peso visual. Ella le cambia la línea porque pareciera que fuera como una pickup, como desde lejos pareciera que esto fuera como una zona de carga. Digamos, a esa zona de ahí le puedo hacer efectos de luces. Entonces les voy a enseñar otro método como para que lo que uno dibuje en otra capa no se salga de esta superficie. Entonces, digamos, le voy a poner aquí lámina negra. Entonces genero una nueva capa y estando en el medio de esas dos capas, le doy alt sostenido. Entonces nos sale este icono. ¿Eso qué quiere decir? Que la capa que yo acabo de generar acá va a depender de la forma, del tamaño o de la superficie que tenga esta capa de acá, la directamente que está abajo. No va a depender de ninguna de estas que está pues, en ese escalafón más abajo, sino solamente de la que está directamente abajo. Digamos, le voy a agregar un poco de luz. Esto, un color blanco. Mi pincel, manejo la opacidad bajita y ahí ya tendría el brillo. Entonces, otra sería poder colocarle como algo de textura. Voy a ponerle ahí unas líneas. Es igual es de probar mucho. O puedo dejarlo simplemente así, como una lámina impresa en 3D, digamos.
Entonces quitar el boceto a ver si funciona y rotar la imagen. Entonces lo que podemos hacer es al fondo agregarle efectos de luz. Entonces tengo lo que son mis sombras de suelo, mi capa cero o mi capa base. Genero una nueva, con la herramienta de grado empiezo a generar esas luces. Entonces, digamos, desde abajo quiero que sea con un color oscuro. Entonces, igual tomo mi herramienta de grado, vuelvo y roto la imagen, como ya como por costumbre. Y podemos hacer lo que es el reflejo del vehículo. El reflejo del vehículo es muy fácil de hacer. Entonces podemos empezar a hacer con nuestras partes base que ya tenemos. Digamos acá la base negra, le puedo hacer selección, le doy OK. Entonces me faltaría agregar toda esta zona de acá, entonces me voy a la que es la de vidrio. Ya me selecciona lo que es el trazado. Entonces le doy clic derecho, hacer selección, pero en este caso le voy a añadir a la selección. Entonces me va a sumar esas dos superficies. Entonces, esta es la de carrocería, aquí está carrocería. Igual, le doy acá, hacer selección y añadir a la selección. Entonces ahora faltaría la de las ruedas. Bueno, pero la de las ruedas, por lo que no está hecha con la herramienta de pluma o de pads, no se podría hacer ese paso de añadir a la selección. Entonces podríamos hacerlo con lo que es nuestra herramienta de lazo. Entonces le cambio acá para que sea añadir y hago la selección. Genero una nueva capa lo más arriba que se pueda, o sea, una abajo de lo que es el boceto. Me voy a edición y le digo copiar combinado. Le digo edición, pegado especial y pegar en contexto para que me lo deje exactamente en el mismo puesto. Le doy control T, clic derecho, le digo voltear en vertical. Lo que hago es bajarlo, hacerlo más o menos por ahí. Bajo un poco la perspectiva y le digo que sí, que ahí está bien. Entonces le bajo la opacidad a la capa, depende del tipo de suelo que ustedes se imaginen. Y a esta capa le voy a agregar directamente una máscara, sin hacer ningún tipo de selección ni nada, sino le agrego una máscara. Entonces ya me la deja en blanco. Eso quiere decir que todo lo que está en esa capa, que contiene esa máscara, lo va a mostrar. Entonces lo que yo hago es irme a la herramienta de degradado con un color negro. Recuerden que si estamos en máscaras, el color negro oculta todo y el color blanco lo, o sea, deja que lo muestra. Entonces, de la parte de abajo lo que hago es, para que no me salga torcido ni nada, lo que hago es oprimir Shift y voy soltando. Eso me da ese efecto de que el reflejo se está difuminando lo que es el suelo desde nuestro punto de vista.
Entonces ya podemos, ya más o menos se lo imagina uno que ya está como en un escenario. Parece un 3D. Entonces, bueno, mirando, hay veces que es bueno dejar el boceto, hay veces que es mejor quitárselo. Hay veces que es bueno agregar más brillos, más sombras, más contrastes, hacer más efectos. Voy a hacer una prueba. Digamos, es con Control U en mi capa de sketch del boceto, lo que hago es la luminosidad la subo a lo que es el 100%. No, pero no queda bien. Eso le da como más definición a lo que es el boceto render. Digamos, hay casos en los que es bueno dejar lo que son las líneas de lápiz porque eso le da como esa naturalidad dependiendo de lo que se esté haciendo. Digamos, hay bocetos que es mejor quitarle totalmente lo que son las líneas de lápiz, porque ya sea que son bocetos para presentación o digamos va para el portafolio, es mejor no dejarle las líneas de lápiz. O digamos que hay unos que son como esos sketch render que son muy rápidos, donde uno trabaja sobre un boceto a lápiz, pero le agrega como ese color rápido. O sea, este vendría siendo como el reemplazo de lo que vendría siendo los colores, los Sharpak, los marcadores. Entonces uno lo puede dejar la línea de lápiz y como tener esa idea ya rápido y, y pues ya en digital, o sea, uno también como el tema de estar escaneando, estar subiendo a la computadora y todo este tema, entonces ya uno como que lo hace en digital, le deja el lápiz y chao. Va terminando, a veces es bueno alejarlo, acercarlo, cambiarle de color. Lo bueno de trabajar así es que uno le puede cambiar el color por el color que uno, pues que uno desee. Digamos, ahorita me dicen, no, lo quiero de color rojo. Entonces ya uno empieza a trabajarle lo que son las capas de las sombras y lo que es la capa base pues para que queden como en una buena armonía. Pues no sé si de los que estén todos presentes y todos muy concentrados tengan alguna pregunta, inquietud, hacerle pues a Carlos para aprovechar también pues este momento de cómo ustedes también trabajan y de lo que ustedes vieron, les causó alguna curiosidad algo, cómo manejan las máscaras. Bueno, aunque repetidas veces lo hizo, pero igual si no quedó algo claro, algún consejo, etcétera, pues bienvenidos. O sea, abran el micrófono y exprésense libremente si quieren. Una cosa que falta acá en lo que es la carrocería es agregarle este borde de los fenders, siempre va como más oscuro porque va paralelo a la luz. O sea, es directamente como si fuera en vertical. Entonces podemos irnos a la capa de carrocería, sombras, genero una nueva y con la herramienta de trazado y forma puedo hacerlo más rápido. Entonces para el color de relleno necesito el color más oscuro de la carrocería. Entonces lo que hago es con mi herramienta de gotero la tomo y le digo que el relleno sea de ese color que acaba de tomar y que no quiero que tenga borde. Entonces ahí se ve ya muy fuerte, muy oscuro. Entonces igual puedo trabajar la opacidad de la capa
y ahí tendríamos ese borde. Entonces, digamos, acá los brillos me invaden esa zona. Entonces, lo que hago es irme a brillos 1, tomo el borrador, le borro un poco. Y listo, ya tendríamos esos, los Fender. Bueno, pues excelente, Carlos, la verdad, supremamente bien. Sí, no, sin Sí, uno palabras. rápido. Uno. Qué desgraciado, mira lo que te mandaste. Qué desgracia. Sí. No, muy bueno, muy bueno. Sin palabras. Tengo 2 hojas A4 escritas para ir a practicar mañana ya. Eso sí. Bueno, yo creo que para ir como ya clausurando un poco el demo y bueno, este ejercicio de Carlos, eh, pues no sé, Carlos, pues primero una pregunta, o sea, ¿cómo usted aprendió, digamos, a trabajar ese flujo de trabajo que tiene con Photoshop? ¿Sí? Fue práctica y como irme adaptando al programa. O sea, cómo podía yo, cómo me quedaba más cómodo trabajar las cosas. Entonces, digamos, no estar pintando cada cosa exactamente como se puede hacer en otros programas, sino ya con las máscaras de capa, pues ya muchísimo más fácil para generar estos bocetos rápidos. Y sí, fue como ir probando, ir viendo, bueno, porque también viendo muchos videos, lo que, sobre todo, o sea, antes de yo entrar al Lupo, para mucho, todos los que no saben, ya tenía como mi tableta y tenía un flujo de trabajo que era como directamente como si estuviera trabajando en un papel. Yo no utilizaba otro tipo de herramientas como ahorita que utilizo el lazo poligonal, lo que son los trazados, las máscaras de capa, yo no las utilizaba porque en esa primera experimentación que yo tenía en el programa no sabía cómo usarlas, como que no tenía tampoco esa noción de cómo funcionaban correctamente, cómo las podía trabajar. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, si quiero mejorar, tengo que buscar a los que saben. Y entré a Lupo y en Lupo me encontré con un profesor que se llama Edgar, que fue el que me dio a mí el diplomado de Photoshop. Y él nos enseñó lo que fueron los trazados. Y ya desde ahí, con los trazados y las máscaras de capa, ya desde ahí cambió 100% el flujo de trabajo. Ok. Genial. Pues yo creo que ya podemos, bueno, si quiere dejar de compartir, yo creo que este pues ya es el resultado. Recordemos ya que este video va a estar en YouTube para los que lo quieran ver luego con calma. Si quiere, Carlos, puede encender la cámara también. Ahí, tenía apagar. Listo. Y bueno, primero que todo, pues darle las gracias a Carlos por este tiempo, muy, no solo nutritivo, sino creo que son las nuevas generaciones que empiezan también como a mostrar las facilidades de no solo de estos programas, sino la parte de diseño industrial como diseño automotriz hacia el área pues, de ilustración. Entonces, pues está muy interesante. Estos temas igualmente pues nosotros los desarrollamos y los vemos en el diplomado, que pues vamos a comenzar ya uno en mayo 3 y tenemos otro vacacional que es para junio. Hablando ya un poquito de eso, nosotros pues siempre estamos ofreciendo el 40% de descuento pues durante lo que sea pandemia, que solamente va a ser por mucho tiempo, pero recordemos que son profesionales en vivo, en este caso pues es mi persona con Carlos Fonke en todo el diplomado acompañándolos. El 22 tenemos pues una entrega final y bueno, la verdad, muy buen trabajo, Carlos.
O sea, está súper bueno. Gracias, Ojalá Alejo. ya podamos desde Lupo hacer algún trabajo de ese estilo. Y bueno, igualmente pues a todos pues decirles que muchas gracias por su participación en esta charla. Recordarles que de hoy en 8, si están interesados, si tienen el tiempo, por lo que la charla es desde España, va a ser como a las 2 de la tarde, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito, y serían 4 de la tarde Buenos Aires, que vamos a tener a Vito Cobo, que es un coleccionista de automóviles de cierto tipo que no recuerdo muy bien, y también de maquetación. O sea, está excelente también esa charla. Y ya pues en 15 días vamos a tener una charla con mi persona, más que hablando de diseño, es hacia la parte de lo que siempre usualmente queremos cuando terminamos de estudiar pues, la universidad o estamos como a punto de estudiar la universidad, es qué opciones hay para irme al extranjero para diseñar automotriz y seguramente también para diseñador industrial. Tenemos una lista extensa de universidades, también queremos compartir pues como esa parte de planeación que es muy importante, recursos económicos que hasta cierto punto limitan, pero no quiere decir que es una condicionante al 100%, es cuestión también de búsqueda y preparación. Y las oportunidades que tenemos en el extranjero también, pues para irnos, universidades públicas, universidades privadas, dependiendo del perfil que quiera, dependiendo pues del mercado, también sugerencias, que es muy importante eso, entender pues al mercado al que me estoy involucrando. Una cosa es, digamos, estas herramientas para que tengan validez o tuvieran en nuestro caso validez comercial, porque al fin y al cabo tiene que ser así. Nos tomó un tiempo entenderlo porque en mi caso yo venía, digamos, de un mercado donde ya todo estaba preestablecido para que eso tuviera un valor comercial. Aquí en cambio no, entonces de hecho nos pasa mucho con los clientes hacerle entender la fase de diseño, de sketch. Creo que tenemos que buscar también posibilidades para que ellos lo entiendan mejor, porque a veces siempre hay como una, no desorientación, sino que no hay un entendimiento y nosotros tenemos que aprender también a cómo ofrecemos esos procesos en Esos esas servicios. sesiones, ¿no? Entonces, pues no sé si Carlos quiere decir algo más. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí en la charla viendo y pues que espero que les sirva de algo y que nos muestren su trabajo si se animan a hacer algo en base a lo que vieron hoy. Ah, sí, deberíamos Y hacer. también invitados para la entrega de y también invitados para la entrega final del diplomado, que hay talentos emergentes. Sí, sí, es verdad, debemos hacer como por ahí una especie de prueba, de a ver qué se animan a De hacer por ahí en challenge. redes, un challenge pequeño. Pero bueno, pues muchas gracias, fue un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias nuevamente pues a Carlos. Entonces a todos les deseamos muy buenas noches, a todos y a todas. A todos y a todas que descansen. Oh, gracias. Gracias, Bauti. Estás viendo. Chao, Auti. Adiós, adiós. Sí, hasta luego, Ivonne. Chao, chao. María Camila. Chao, María Camila. Eric. Excelente. Chao a todos, gracias a los que se están despidiendo ahí por el chat.